Señor y Padre, te damos gracias, gracias por todo lo que nos has dado, por tu misericordia, por tu amor, Padre. Ayúdanos a buscarte día tras día, ayúdanos a estar cada día más pegados a tu mano. Sé tú el que nos hables el día de hoy a través de tu palabra, a través de este libro, Padre. Ayúdanos a entender acerca de tu día, de tu venida. Y de la grandeza que va a ser ese día, Padre, para poder estar preparados para saber distinguir entre lo que es tuyo y entre lo que es del adversario, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale. La clase pasada hicimos la introducción a este libro de Sofonías y estábamos diciendo que este libro es uno de los más duros en cuanto a la profecía. Es decir, Sofonías no era una persona que se iba por las ramas, era una persona muy directa y fuera de eso muy dura. Sí, vemos que la profecía pues no empieza con diciendo lo malo, diciendo, venga, usted hizo esto o aquello, ¿cierto? Como si lo empieza Isaías, como lo empieza Jeremías, sino que va directo al juicio, ¿no? Directo, ustedes ya saben su maldad o ya lo que nos queda es juicio, ¿no? Por eso dice que va a ser destruida toda la tierra, ¿no? Y tremendo empezar así con un estudio, con un libro, uno dice, no, pues ya estamos en las últimas, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo la clase pasada en la primera sección. Estábamos viendo ese decreto que Dios había demandado y que Dios había puesto a través de ese primer verso, ¿no? Pero ahora vamos a ver la siguiente sección, la segunda sección que es el día del Señor. Que acá vamos a ver donde va a haber como dos partes, donde vamos a ver juicio y donde también vamos a ver esa esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Porque para unos va a ser juicio, ¿por qué? Pues porque viene con brazo fuerte, viene con cetro, ya viene a decir, acá se cumple o se cumple lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Y los que no estén de acuerdo, pues ¿qué va a pasar? Pues de lógico que van a ser juzgados. Y por eso digo que para unos va a ser más para mal, para juicio, y otros para bendición o para esperanza. Esperanza en el sentido de que, en esperanza en el sentido de que viene Él a reinar y aquellos que estemos con Él, aquellos que queramos caminar con Él, pues ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pasar a a un reino eterno, primero de 1000 años y después a toda la eternidad, ¿no? Entonces ya viene una esperanza donde decimos vamos a vivir 1000 años bajo la autoridad y la justicia divina, qué mejor que vivir sobre esa justicia, ¿no? Entonces digamos que ya viene la esperanza, ya se sabe que ahí sí como dice el final de la película, todos los malos van a tener su final, todos los malos van a tener sus consecuencias de todos los actos malos, ¿cierto? Y los buenos ganan, ¿sí? Eso es más que todo la esperanza y eso pues es lo que nos habla con el día del Señor, ¿no? Teniendo esos dos aspectos presentes, ¿listo? Entonces, vamos a ver en esta segunda sección del capítulo, bueno, del capítulo 1, verso 7 hasta el capítulo 3 verso 8. Vamos a estudiar siempre, es más larguito, todo esto del Día del Señor es mucho más, se puede decir que el centro de la carta es hablar de este día, ¿sí? El centro de la profecía. Por eso es importante, por lo menos cuando estemos estudiando Apocalipsis, tener también en cuenta tener en cuenta también este libro de Sofonías con Daniel, con Joel, con Joel y con Zacarías, si no estoy mal, que también habla acerca del día del Señor, y puedes juntarlo con Apocalipsis, ¿no? Y vamos a ver qué tenemos y vamos a tener una conexión mucho más amplia de lo que Dios quiere o de lo que Dios va a hacer en ese día, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver y pues el día del Señor, sí, el día del Señor para muchos lo piensan como es el día de la venida y ya, no va a haber nada más, pero pues cuando Él venga, sabemos que después de su venida va a venir el pacto, ¿no? Va a venir el juicio como tal.
Y ahí es donde nosotros vamos a ver que se van a cumplir dos festividades, o bueno, se van a empezar a cumplir las festividades de otoño, la que es de Yom Teruah, que realmente es cuando se cumple, que es cuando él desciende del cielo, ¿sí? Y pues él desciende, escoge a los suyos, resucita a todo el mundo, unos para vida, otros para vergüenza eterna, y de ahí, pues después de 10 días, por eso dice que hay un periodo de 10 días terribles en Apocalipsis, que es cuando habla de esos 10 días que hay de la fiesta de Yom Teruah a la fiesta de Yom Kippur o del día del perdón, ¿sí? Del día de la trompeta al día del perdón hay 10 días, de los cuales en esos 10 días Dios como que, bueno, o Yeshua da como esa oportunidad de qué, de decir, venga, les voy a dar estos 10 días, decídanse, tomen una decisión ya radical. Y por eso se habla también en Apocalipsis acerca del Amagedón, ¿no? De ese monte de la decisión. Joel también nos habla acerca de esa decisión que debemos de tomar en ese momento, en esa guerra que va a haber allí, ¿no? Donde dice, unos van a mirar a quién siguen, si al Dios de Israel o definitivamente prefieren seguir lo que el mundo o las naciones está diciendo, ¿no? Entonces, en Yom Kippur, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? O en el día de la expiación o en el día del perdón, pues en ese día es donde se va a dar el juicio final. Por eso es que ese día, pues, es ayuno, es oración, es súplica para el perdón, para que Dios nos dé una nueva oportunidad, no solo a nosotros, sino a nuestros familiares, ¿cierto? Entonces, ahí es donde realmente, pues, va a haber se va a cumplir alguna de las parábolas, por lo menos la parábola de la red, donde se seleccionan los peces aptos y los peces no aptos, o es decir, funcionales y no funcionales, ¿sí? Donde se desechan los que no sirven y donde se preservan aquellos que son buenos. También se va a hacer la separación de la cizaña y el trigo. La cizaña que va a ser quemada, que va a ser desarraigada, y el trigo que va a permanecer. Sí, en este caso sería el trigo, sería aquellos que están de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces, este es el juicio donde todos vamos a estar delante del trono blanco y unos vamos a ser juzgados para bien y otros para mal. Unos vamos a estar puestos a la derecha y otros a la izquierda, ¿no? Entonces, esto, el día del Señor, pues definitivamente hasta Yeshua lo dijo de varias maneras en las profecías o en las parábolas, ¿no? Y vamos a empezar en el verso 7 de Sofonías 1 y dice, calla en la presencia del Eterno, del Señor, porque el día del Eterno está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, a sus invitados. Esto también me recuerda mucho a la parábola de la cena, ¿no? De las bodas que habla en las escrituras, esa parábola donde dice, tengo la fiesta preparada, tengo la cena preparada, pero va y envía a sus siervos para que llame a aquellos que se les había convidado, que se les había pasado la invitación. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos dicen, no, yo estoy ocupado, no, yo estoy haciendo esto, no, yo estoy haciendo lo otro y no llegaron a la festividad. ¿Y qué hace? El de la boda, que hace aquel que está invitando la boda, pues dice, bueno, no quieren venir, pues esto no se puede perder, vayan y llamen a todos los que se encuentren en el camino, ciegos, cojos, desamparados, no sé, pobres, ¿sí? ¿Sí? A todos ellos los trajo, ¿sí? Y ahí es donde dice dispuestos a sus convidados. Esos convidados es los que Dios está llamando y somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces está hablando de ese juicio donde se está preparando ese sacrificio puro, santo, perfecto, que es ¿quién? Yeshua como cordero, ¿para qué? Para podernos dejar entrar, ¿no? Y sigue en el verso 8 y dice, y en el día del sacrificio del Eterno castigaré a los
príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Y esto me lleva otra vez a esa parábola que estábamos hablando, ¿sí? De las bodas. ¿Por qué me lleva otra vez a esa parábola? Porque ahí dice que llevó a sus convidados, bueno, a todas estas personas que eran cojas, ciegas, pobres, que llevó allá directamente a la boda, dice que les dio un vestido, ¿sí? Y dice que después llegó él a la boda y vio uno que no estaba vestido con el traje de bodas. Y que dice, este lo sacó y lo echó fuera, ¿sí? Entonces, imagínate, si nosotros estamos invitados, si nosotros somos parte del reino de Dios, si nosotros vamos a estar delante de Él, tenemos que tener las vestiduras. ¿Y nosotros de qué nos tendríamos que vestir? Para muchos de nosotros diríamos, bueno, tenemos que vestir de qué? ¿De rojo escarlata o tendríamos que vestir de blanco o de qué color tendríamos que vestir? Pues eso ya no lo dice Apocalipsis cuando nos habla de ropas de lino fino, ¿sí? Y pues no sé si acá lo hablamos, si algo, ahí ya ahorita lo buscamos, ¿listo? Entonces, esto es algo que vemos que el ser humano hoy en día lleva esa inclinación, esa de verse cada vez mejor, ¿no? Y más aquellos que están en el poder de vestirse a la moda, de vestirse realmente como nobles, de vestirse y tener ciertos lineamientos, ¿no? Y ahí es donde vemos y uno dice, uy, no, este se viste de tal modo, este es de la nobleza, ¿no? Y digamos que pues hoy en día no es tanto, ¿sí? Digamos que uno para distinguir uno de marca, yo la verdad no distingo una chaqueta de marca, una chaqueta normal, para mí todas son iguales, ¿cierto? Pero hay gente que sí sabe distinguirlo con solo mirar, ¿no? Pero digamos que para el tiempo antiguo, por lo menos para el tiempo de Yeshua, para el tiempo de los imperios como tal, la nobleza y la clase alta tenía sus vestidos, por lo menos los romanos se vestían de escarlata, eran vestidos pomposos, eran vestidos que se veía, ¿no? Que tenían aires de grandeza, ¿no? Con su corona y con todo eso, pues se veía la diferencia entre el pueblo y más que para esa época los reyes y los grandes líderes, pues de lógico que tenían mucha más posición en cuanto a dinero que los mismos del pueblo, ¿no? Entonces, pues de lógico que se veía mucho más la diferencia en su vestuario, ¿no? Entonces, este habla, y acá cuando dice castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, pues está hablando a quienes, a todos los reyes que han existido y a todos aquellos que han estado en el poder, ¿sí? Y por eso ellos son los únicos o los que mayormente, por lo menos los que son famosos y todos ellos, se preocupan por llevar un vestido, por llevar algo que los represente, por cuidar su apariencia, porque siempre, si ustedes ven, siempre que va a haber una película, ay, venga, cómo se vistió tal actor, que se puso, mire, no sé qué, o por lo menos esto de la alfombra roja, ¿no? No sé si lo han escuchado, por lo menos en las noticias, ay, que vea que este se vistió de tal modo, este se vistió de no sé qué, y este sí está a la moda, este sí le queda, este no le queda, este definitivamente arruinó todo, ¿no? Cosas así por el estilo se andan viendo. ¿Y por qué? Porque muchos ven y siguen o imitan lo que ellos están haciendo. Y siguen el verso 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que salten la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y acá viene a ligarse con otra parábola que Yeshua estaba hablando, otra historia, que es cuando él habla de que la única entrada al redil es por medio de él, que él es la puerta, que aquellos que entran por otros lugares solo son ladrones y robadores, ¿no? Que el único que le da la entrada y que puede entrar directamente al reino de los cielos, ¿quién es?
Yeshua es la puerta. Yeshua dijo, yo soy la puerta, yo por mí es el único lugar que van a poder entrar, ¿no? Y acá es donde vemos que acá habla ya de la clase, ¿qué? Pobre. Dicen, no, pues si los altos están robando, pues yo también voy a robar, ¿no? Y eso, eso lo escuchamos mucho, no sé en México que tanto se escuche, pero acá en Colombia sí, pues si ellos roban porque yo no me voy a robar, pues tampoco voy a dejarles todo, ¿no? Y eso por lo menos se ve mucho más en el transporte público, y uno dice, pues están robando a sí mismo, porque uno es el que pone las cosas para que ese transporte público esté todavía funcionando, ¿no? Y muchos justifican o ven, ay, no, como soy pobre, mi única salida es el robo, ¿no? Cuando realmente no es así. Hoy en día ya sabemos que incluso hasta la clase más opulente roba, ¿no? Eso ya vemos, clase que no robe, eso es raro, ¿no? Voy a dar la clase así, sin ponerles diapositivas ni nada, porque pues está molestando acá la señal, entonces como para no cargar la señal, ¿listo? Entonces, estábamos hablando acerca de estos tres versos, como para retomar, vamos a leer desde el verso 7, ¿sí? Como para volver a retomar lo que estábamos estudiando. Y dice en el verso 7 de Sofonías 2, ¿sí? Dice, ¿será que el lugar para el remanente de la casa de Judá y allí apacentarán en las... eh, sí, ese es el que estábamos leyendo, ¿cierto? Bueno, allí apacentarán en las cosas de escalón, dormirán de noche, porque el Eterno, perdón, ese es 1:7, ya estoy loca, ¿sí es? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es 1:7, es donde empezamos, ¿no? Dice, calla en la presencia del Eterno, del Señor, porque el día del Eterno está cercano, porque el Eterno ha preparado su sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y acá recordemos que les estaba diciendo acerca de la parábola de las bodas, ¿no? Que es donde se hacía esa convidada y pues se liga con todo lo que estamos viendo ya en el verso 9. Vamos a leer hasta el verso 9. Dice, y en el día del sacrificio del Eterno castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que salten la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño, ¿no? Entonces, si vemos en el verso 8 nos está hablando de vestido extranjero. No van a poder estar aquellos que visten vestido extranjero. Y eso es lo que estábamos viendo también en esta parábola que Joshua nos contaba, que decía que había uno que no tenía la ropa como tal, de las bodas y ese fue echado fuera, ¿no? Y es curioso porque a veces nosotros pensamos, no importa qué vestido yo tenga, no importa qué me ponga, ¿no? Y pues Dios así me va a recibir sin importar, ¿no? Cuando realmente pues no va a ser así. Ahí está lo difícil, ahí está lo complicado, que nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos que tener un vestido, ¿sí? Directo para eso. Y esta parábola la encontramos en Mateo 22, ¿sí? Y dice en el verso 12 de Mateo 22 y dice, perdón, en el verso 11 y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Sí? Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué pasó? No pudo contestar. Y dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si vemos, Yeshua no estaba sacando un invento, una historia cualquiera, la estaba sacando incluso muy parecida a lo que nos está diciendo Sofonías, ¿sí? Sofonías que nos dice, el día del sacrificio del Eterno castigaré a los
príncipes aquellos que están vestidos de extranjero. Nosotros tenemos que tener las ropas de la boda y es que algo que para esa época era una costumbre y es que cuando se hacía una boda, recordemos que no todos tenían la plata para estar vestidos formalmente, pues lo que se hacía es que el mismo, aquel que estaba haciendo la boda, por lo menos en este caso un rey, pues tenía toda la posibilidad, ¿no? Y se diseñaba un traje para que todos los convidados tuvieran ese traje, ¿sí? Imagínate. Ahí sí no habrían colados, ¿no? Como hoy en día. Hoy en día muchos se colan a las bodas. Ay, no, voy a ir a la boda de mi amigo. ¿Quieres ir conmigo? No, y la otra persona ni conoce a los novios, ni siquiera conoce a nadie, solo conoce al amigo y allá va y llega, ¿no? Entonces, imagínese acá lo que nos está diciendo Sofonías. Y en Apocalipsis también nos dice que los que vamos a entrar tienen que estar vestidos de lino fino, ropas blancas de lino fino, que son las obras justas de los santos. ¿Cuál es la ropa que nosotros debemos de llevar esa ropa blanca? Por eso en Apocalipsis también habla de que nuestras ropas se van a ser quitadas y nos va a dar un vestido blanco, ¿sí? Ese vestido es representación de ese vestido que Dios nos va a dar para poder entrar a las bodas. Si no estamos vestidos de blanco, si Dios no nos deja entrar, pues definitivamente no nos va a aceptar. ¿Qué va a hacer? Lo hice acá mismito, Yeshua lo dijo ahí en su parábola, vamos a ser echados a las tinieblas, ¿no? Y sigue en el verso 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Algo que no vamos a poder entrar directamente en la Nueva Jerusalén es aquellos que vamos en contra o que van en contra de las escrituras, que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y esto es crucial porque muchos pueden decir, no, eso, todos vamos a entrar, Dios tiene las puertas abiertas para todos, sí, Dios quiere aceptar a todos, Dios quiere perdonar a todos, pero la condición es que se someten a mis condiciones. ¿Sí? Es lo mismo cuando uno quiere ir a adoptar un niño. ¿Sí? Por lo menos haz de cuenta que tú quieres ir y adoptar un niño, te vas a un lugar de adopción y vas y hablas con todos los niños y les dice, mira, estas son mis condiciones. Lo mismo que pasó en el monte Sinaí, Dios con el pueblo. Si sigues todo y obedeces mi voz, yo te voy a adoptar. Eso fue lo que hizo Dios. Me voy a casar contigo, ¿sí? Lo mismo estaríamos haciendo si vamos allá al punto de adopción y hablamos con todos los niños y le decimos, mira, estas son mis reglas, ¿sí? Esto es lo que tienes que hacer. Si me obedeces siempre, vas a tener todo. Te voy a dar todo, ¿sí? Vas a ser primero, te voy a cuidar, nada te va a pasar, no vas a sufrir vergüenza, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando adoptamos un niño, ¿no? Cuando adoptamos un niño, pues el niño tiene que regirse a las reglas de la casa o de la familia Herrera, de la familia Llana, de Margarita, de María Elena. Cada una de sus casas tiene una reglas, ¿cierto? No se permite el robo, no se permite esto, no se permite aquello y eso lo tiene que obedecer. ¿Qué pasa si el niño no quiere obedecer? ¿Qué pasa si el niño tú le haces por mil métodos, por miles cosas, miles de estrategias y el niño no cambia? ¿Qué pasa después? Dice definitivamente, no más. Te vas de casa, ¿sí? Ya te quito mi apellido, te quito todo y ya conmigo no andas. Eso es lo que hace Dios, ¿sí? Él cubre todas las instancias, Él hace y pide y hace de mil maneras posibles con tal de que nosotros lleguemos a obedecerle a Él, pero si no cumplimos sus condiciones, no podemos estar con Él, no podemos vivir con Él, porque es lo mismo. ¿Qué tal? ¿Será que ustedes van a meter a un ladrón en su casa para que les roben todas las cosas que tienen?
Ni de locos lo harían, ¿cierto? ¿Será que ustedes van a meter un asesino en la casa? ¿Será que No, ustedes van a meter a un violador cuando tienen sus hijos ahí en casa? no, Exactamente, o sea, Dios sabe y quiere proteger a sus hijos, por eso dice, estos no van a entrar, no pueden entrar, ¿sí? Imagínense lo que Dios está diciendo, ¿no? Y sigue en el verso 10 y dice, y habrá en aquel día, dice el Eterno, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. O sea, aquellos que piensan que van a poder ser salvos, aquellos que piensan que van a poder entrar por dinero, y hoy en día pues que dicen, ah, no, el dinero todo lo compra, pero vemos que realmente no es así, ¿cierto? Hay cosas que el dinero realmente no puede comprar, el amor no lo puede comprar, la paz no lo puede comprar, ¿no? Entonces, ahí está hablando y cuando habla de estas puertas, por lo menos la puerta del pescado, del aullido, ¿sí? Todas estas puertas, recordemos que Jerusalén tiene varias puertas y hay unas puertas que se llaman así. No sé si actualmente se llamen así o ya habrán cambiado el nombre, pero eso es lo que está diciendo, ¿vale? Por eso dice que ya no va a haber mercader, ¿sí? Todos estos trabajadores, todos estos que están pensando solo en pagar cuentas y se dejan llevar solo por los afanes de este mundo y dejan a Dios a un lado, ¿no? Por eso cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a conocer, cuando empezamos a decir, bueno, Dios proveerá, Dios nos va a dar todo, ¿cierto? Empieza como a menguar ese afán de qué voy a hacer para pagar esto, qué voy a hacer para tener esto. Puede que tengamos los mismos afanes de antes, pero cuando empezamos a dedicarle tiempo a Dios, cuando empezamos a aprender de Él, pues empezamos a ver el dinero y las cosas que vienen o cosas que tengo que pagar, ya las vemos en segunda, ¿cierto? Ya no las vemos tan importantes, ya no nos afanamos tanto porque decimos, pues Dios nos proveerá de algún lugar, ¿no? Incluso cuando empezamos a tener ese pensamiento, las cosas son como que más fáciles, como que uno puede ver mejor el detalle de Dios y Dios cómo nos está cuidando, ¿no? Y sigue en el verso 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. O sea, imagínate, ¿no? Eso es, no sé si ustedes han visto esos juegos que todo es oscuro y con la linterna empieza a alumbrar para buscar lo que se está buscando, ¿no? Por lo menos acá, que es lo que Yeshua o lo que Dios va a estar buscando, pues realmente lo malo, la maldad, porque eso es lo que va a desechar. Por eso dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Eterno ni hará bien ni hará mal. O sea, los que piensan, ah, no, eso Dios ni me ve ni me mira, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ah, eso puedo alzar las faldas, puedo echar miles de canas al aire, eso no importa, yo puedo seguir mi vida tal cual, porque eso a Dios ni le va ni le viene lo que yo haga, ¿no? ¿Será que eso es así lo que nos dicen las escrituras? ¿Será que Dios no castiga al injusto? ¿Será que Dios no va a cada quien como según le corresponde? Lo dice la escritura. Nosotros no podemos decir eso. Ay, no, el Eterno no hará bien ni mal. El Eterno hace bien y el Eterno hace mal. Lo hemos visto con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron enviados a Babilonia? Porque Moisés no puede entrar a la tierra prometida. ¿Será que Dios le hizo mal? Claro, Dios le hizo mal, Dios lo castigó porque le dijo, tú no vas a entrar.
a la tierra prometida. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel cuando los mandó a Babilonia? Los castigó, no fue fácil, porque a unos los llevaron esclavos. Daniel y sus amigos pues realmente tuvieron, yo digo, una mejor parte, aunque tenían mucho más consecuencias, porque si no hacían lo que el rey les decía, castigo, muerte, prisión. Sí, o sea, imagínate estar dentro de las fases del lobo, ¿no? Imagínate, ¿no? No es nada fácil. El Eterno también hace mal, es decir, te castiga. Mal para nosotros es decir, uy, no, va y nos humilla, va y nos hace no sé qué. Depende del mal o de la concepción de mal que tengamos nosotros. Pero el Eterno, aquel que no vaya de acuerdo a su voluntad, ¿qué hace? Lo castiga, lo reprende o simplemente lo desecha, ya cuando realmente no hay de otra, ¿no? Y lo vemos ahí cuando leímos esta parábola, bueno, el final de la parábola, ¿no? Entonces, esa gente que le da igual, pues ahí es cuando Dios interviene, ¿no? Y empieza a hacer muchas cosas difíciles. Piensan que el estar ahí acostado y sentado, y eso es como tener un hijo de 40 años en casa sin que trabaje, sin que haga nada y diga, papá, deme todo, porque es que mi papá no puede hacerme ni bien ni mal. ¿Será que es así? Llega un momento y que si los papás le aceptan de todo, pues papito, aguánteselo hasta el fin del tiempo, ¿no? Hasta que ya no hay más. Pero, ¿qué pasa después de eso? Va a traer mucho más mal para esa persona que bien. Dios nos castiga y Dios quiere que nosotros vivamos realmente de acuerdo a lo que Él está diciendo, porque por el bienestar de nosotros. ¿Qué tal si nuestros padres no hubieran dicho, no, venga, papito, usted nunca tiene que trabajar, quédese acá conmigo siempre, yo lo voy a cuidar hasta el día que usted se muere? ¿Qué tal si él se muere primero? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Imagínate, ¿no? Y si no sé hacer nada, ni siquiera cocinar un agua, ni siquiera sé cómo bañarme, porque todo me lo hace mi papá, todo me lo da mi papá. Imagínese después de 40, 50 años, 60 años, quién sabe cuánto duren mis papás, ¿no? Y yo estar luchando y tener a esa edad, tener que caerme del lugar o del pedestal donde estaba, ¿no? Y tener que salir a defenderme y buscar trabajo y mirar qué hacer, y ahí sí entender el porqué de las cosas, ¿no? Imagínense, y eso ha pasado, o sea, hoy en día se ven muchos casos de esos donde realmente se han venido estrellando, ¿sí? Y por eso, pues tampoco podemos verlo de manera espiritual, verlo así. Ah, no, yo puedo estar en el reino de Dios y eso, Dios no se preocupa si yo estoy bien o estoy mal, si estoy haciendo las cosas correctas o no. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios justo. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar de que, ay, no. Dios no va a hacer ni bien ni mal, yo puedo seguir como yo quiera. Cuando realmente Dios nos pone ciertas condiciones para darnos tanto la bendición como la maldición. Si queremos la maldición, pues no obedezcamos. Si queremos la bendición, que tenemos que obedecer, ¿no? Y sigue en el verso 13 de Sofonías 1. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellos. Y creo que hoy en día se está viviendo parte de esto, porque ¿cuántos no tienen casas y a veces ni las habitan? ¿Sí? ¿Cuántos no trabajan y trabajan y trabajan por tener un negocio, por tener algo y casi ni siquiera disfrutan de los beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque se la pasan todo el día trabajando y los que se quedan en casa son los que la disfrutan, ¿no? Lastimosamente es así. Y eso se ve mucho más con los poderosos, ¿no? Tienen 15 fincas y ni visitan la una por estar trabajando, ¿no? Tienen incluso un spa y nunca van al spa porque le dan más prioridad
al trabajo, ¿no? Y hay casos así, ¿no? Por lo menos hace rato que estaba estudiando, no me acuerdo en cuál libro, y Joseph hablaba de una actriz muy bien reconocida. Yo investigué y sí, ella dice que hizo una casa con enchapes de oro, con todo, incluso las cosas de los lavamanos, de todas las cosas del baño, las hacía en oro. Imagínate, las cerraduras en oro, en plata, o sea, ¿cuánta plata no gastaría para hacerse una casa así, no? Tanto que dice que nunca entró en ella, pero sí los ladrones vinieron y saquearon la casa. Cuando ella llegó y cuando fue primera después de muchos años a visitarla, ya estaba en ruinas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿de qué sirve invertir o gastar en cosas que al fin y al cabo nunca vamos a poder disfrutar? ¿Sí? Por eso no debemos enfocarnos solo en lo que es lo material. Lo más importante es que lo eterno, ¿no? Entonces, y esto era algo que también hablaba Salomón. Salomón en su libro de Eclesiastés dice, él habla mucho acerca de esto. Muchos son los que trabajan, pero trabajan en vano, ¿sí? Porque lo disfrutan, son sus empleados, disfrutan, pues son aquellos, ¿no? Y eso es curioso, es verdad, ¿no? Entonces ahí es donde debemos prestar atención en qué es lo que invertimos, aquello que es preciado para nosotros, que qué es lo más preciado para nosotros, tanto la plata como el tiempo. ¿Dónde yo estoy ocupando más mi tiempo? ¿Dónde estoy yo invirtiendo realmente eso? Porque a veces llegamos a convertir aquello que le prestamos mucha más atención en ídolos, a prestarle mucha más atención a aquello en lo que realmente no debemos de esforzarnos, ¿sí? Y cuando necesitamos dedicarle tiempo realmente a lo importante, no podemos hacerlo. O se nos olvida o se nos pasa, ¿no? Por eso la importancia de ver esto. Y dice en el verso 14, cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Eterno, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. O sea, imagínate, ¿no? Uno lo pone todo eso y se lo trata de imaginar, pues no, ni para qué imaginarnos, ¿no? Ya se nos pone la piel chinita, ya no queremos escucharlo, ya como que, uy, esto no es tan bueno, ¿cierto? Por eso Sofonías es uno de los libros más duros en cuanto a profecía, ¿sí? Y acá es donde vamos a ver que cada día tenía, y esta profecía, recordemos que está anticipando la llegada o está antes de la llegada de los babilonios y su conquista, ¿sí? Esto lo podemos ver como en dos partes, ¿sí? Este verso 14 y 15, ¿sí? Podríamos decir que pasó y ha pasado varias veces a lo largo de, ¿cómo se diría eso? A lo largo de la historia, ¿sí? Igual pasó para el 70 después de Cristo. ¿Qué pasó cuando llegaron todos estos babilonios? Cuando los sitiaron, pues empezó a haber día oscuro, no pudieron ya salir y entrar de Jerusalén, les tocó quedarse allí con lo poco o mucho que tuvieran almacenado, ¿no? Entonces, imagínense todo eso, vivirlo. No es nada fácil vivir un sitio, eso es como decir, ahora te encerraron en tu casa y quédate en tu casa. Haz de cuenta, recordemos lo de la pandemia, ¿no? Que no podíamos salir ni comprar ni nada, teníamos que quedarnos con lo que estaba, ¿no? Y pues esperar hasta que nos dieran espacio para poder ir y comprar, y si teníamos que ir a comprar tenía que ser muy restringido. Pues imagínate que hubiera pasado lo de la pandemia, pero te dijeran tú no puedes salir dentro de un mes. Quédate con lo que tienes en casa. Solo un mes, y uno lo piensa ya un mes, uno dice, pero lo que tengo no me alcanza un mes.
Lo que pasa y qué pasó para esa época, no todos se alborotaron, no todos empezaron a correr para un lado para otro, venga, ¿qué hacemos? Venga, compremos, venga, no sé qué, tanto que en vez de acabarse el alimento, se acabó fue el papel higiénico, ¿no? Que es muy curioso, ¿sí? Entonces uno ve y uno dice, venga, o sea, eso es lo que va a pasar en los últimos días. Va a haber alboroto, va a haber día difícil. ¿Por qué? Porque es el día de la decisión. Y eso es lo que pasa por lo menos para los últimos años de secundaria o para terminar la universidad, ¿no? Y lo pongo así en un ámbito donde podemos entenderlo mucho mejor, ¿sí? ¿Qué pasa con los chicos que salen de bachillerato ya directamente a trabajar, pero qué pasa cuando pierden el año? Ahí sí lloran, ahí sí gritan, ahí sí patalean y ahí sí se acuerdan y por qué yo no hice y por qué yo no esto, ¿cierto? Y ay, ¿por qué esto? Y ahí sí vienen las consecuencias. El papá ya dice, si hay papás estrictos y los castigan, pues dice, papito, ahora usted mire cómo se costea su estudio, yo ya no le voy a costear más, ¿sí? Y viene, a ver, oscurecimiento, ¿no? Lo mismo pasó acá, es el día de nuestra evaluación. Es el día donde nosotros vamos a estar enfrente del Eterno y vamos a tener que decir, pasé o no pasé. Si no pasé, imagínate todo lo que va a venir, angustia, dolor, eh, de todo lo que nos dice ahí, ¿no? Aprieto, va a haber alboroto, asolamiento, porque, o sea, ¿será que tú te vas a quedar callado sabiendo que vas a ir a las tinieblas? Vas a gritar, vas a clamar, vas a estar, mejor dicho, alborotado. Y no va a haber uno, no va a haber dos, van a haber muchos, ¿no? Por eso dice, y por eso todos estos sucesos, pues van a ser, ¿qué? Inmediatos. Lo que pasó con Babilonia, dirían, Dios, no permitas que nos pase eso. Y algo que estudiamos en Habacuc fue eso, ¿no? Que él decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir un pueblo de estos a castigarnos? ¿Sí? Pero que Dios le dijo, esto ya está decretado. O sea, por más que tú quieras oponerte, no va a ser así, se va a cumplir. Lo mismo Jeremías. Jeremías también oró al Eterno y le dijo, venga, venga, no, 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 ¿cómo nos vas a castigar así? ¿No? Y Jeremías no solo profetizarlo, sino vivirlo. O sea, imagínate, ¿no? Son cosas demasiado duras que es algo que se dio con las conquistas y con todo esto, que realmente estos dos versos ellos los sintieron en carne propia, vivieron momentos desoladores, momentos feos, pero digamos que tenían todavía esperanza. ¿Por qué tenían esperanza todavía? Porque no era un final. No era un final finiquito, ya no era el final último, que ya no había decisión, que ya iban a acabarse con todo, no. Todavía tenían esperanza porque tenían un mañana diferente, porque podían tomar otras decisiones, ¿sí? Pero ¿qué pasará en el día del Señor? ¿Vamos a tener otro día para decidir? No, ese va a ser el único día, ese va a ser el último, donde ya se va a decidir eres o no eres, ¿sí? Imagínate. Entonces, recordemos que todas las profecías pues también tienen varios tiempos de cumplimiento, inmediato, mediano y largo plazo, podríamos decirlo así en estos tres tiempos, aunque puede ser a veces doble cumplimiento inmediato, ¿sí? Inminente. Para aquella época esto se cumplió inmediato cuando se dieron todo esto del exilio de Babilonia, cuando tuvieron que sufrir, cuando vieron el templo totalmente quemado, totalmente arrasado, pues ellos fueron en conquista, no fue que llegaron y ay, venga, todos hagan una filita, me los voy a llevar. No, entraron con espada, con incluso con antorchas, con todo, quemando y matando para aquellos que se oponían, ¿no? Entonces, fue un día trágico, ¿sí? Por eso en los últimos tiempos, pues el día del Señor va a ser igual, grande, terrible,
trágico, no va a ser nada fácil. El día del Señor traerá no solo juicio para la casa de Israel, sino también traerá juicio para las naciones. ¿Sí? O sea, no va a ser un día fácil, por eso es difícil y por eso hoy todavía tenemos tiempo, ¿sí? Todavía tenemos el tiempo de buscarle a Él, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ver. Y algo que debemos de recordar también es cómo Dios estableció el inicio de los días. Empieza como desde el anochecer, desde el atardecer, ¿sí? Empieza la noche y termina en el día. Entonces, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Viene con oscuridad, viene con dolor, viene trágicamente, porque es como si pusiera este mundo patas arriba y poniera las naciones donde tiene que ponerlas, castigar al que tiene que poner, a castigar, dar juicio al que tiene que castigar, viene con ira, viene con rabia, viene con desolación, viene con juicio, pero después de todo eso va a empezar el día, va a empezar la luz, va a empezar a reinar, va a empezar la paz, ¿sí? Entonces, imagínense cómo vendrá todo eso, ¿no? Entonces, por eso, después de toda esta calamidad, va a venir la redención final. Aquellos que perseveramos, por eso dice Yeshua en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Entonces, cuando nosotros perseveremos y lleguemos hasta el fin de nuestros días o al fin de lo que estemos viviendo, ¿sí? Si no es que somos llamados antes o si no a estar directamente a vivir todo esto que habla Mateo 24, ¿no? Pues ahí es cuando necesitamos doblegarnos ante el Eterno, llenarnos de esperanza y saber que si cumplimos, que si llegamos hasta el final, pues realmente vamos a ser para vida, vamos a ser resucitados para vida, resucitados para esperanza, resucitados para vivir con Él, ¿sí? Y que recordemos que siempre va a haber un remanente, ese remanente que el Eterno va a cuidar de generación en generación y al único que les va a mostrar misericordia, ¿no? Entonces, el único propósito para mostrar y para castigar a las naciones es que mostrar misericordia, porque ¿qué tal si Dios no nos castigara? ¿Qué tal si Dios permitiera que el hombre hiciera y deshiciera todo lo que quisiera? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Seguiríamos vivos o ya nos hubiéramos autodestruido? ¿Ustedes qué dicen? ¿Seguiríamos súper bien? Estaríamos destruidos. Sí. Exactamente. Ya nos hubiéramos destruido, ya ahorita de por sí, ya no estaríamos con tanta maldad o con tantas cosas que ha pasado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Por eso es que la tierra clama de dolor, por eso es que la tierra incluso reclama sus lugares, por eso las inundaciones, por eso todo, porque es que el hombre y nosotros queremos adueñarnos de todo, incluso del mar. Pero pues el mar dice, no, 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 venga, este es mi espacio, fun, 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 y los despeja a todos, ¿no? Y por eso el Señor, pues que dice, la tierra clama, la tierra dice, hasta cuándo vendrá tu justicia? No solo la tierra, los ángeles, incluso aquellos que están ya en el cielo están reclamando y diciendo, Dios, ¿hasta cuándo permitirás tanta maldad? ¿Hasta cuándo permitirás tanto dolor, ¿no? Y esto pues nos permite que lleguemos a esta reflexión, a reconocer lo malos que somos, a reconocer los pecadores que somos y a llegar realmente a decirle al Eterno, Dios mío, necesito cambiar, yo quiero estar contigo, yo quiero pasar mis días contigo, estar en la eternidad, vivir de acuerdo a tu voluntad. Y a eso pues también nos indica que tenemos que ser, ¿qué? Obedientes, vivir de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Y sigue en el verso
15, día de ira, aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, ¿sí? Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. ¿Por qué dice día de trompeta? ¿A qué nos recuerda día de trompeta? Pues a la festividad de Día de las Trompetas. Por eso cuando Yeshua descienda, eso no va a ser nada así, no va a ser en nada donde, ay, vamos a estar unos muy alegres, va a pasar casi lo que pasó para el tiempo de Esdras y Nehemías cuando estaban construyendo el templo, donde unos lloraban por el pasado porque ay, tenían mejor templo antes y otros estaban cantando felices, tanto que dice que se escuchaba de lejos la algarabía, pero no se sabía si era de lamento o de risas, ¿no? Entonces, imagínense ese día, igual mucha gente alabando y diciendo, llegó el Rey de Reyes, por fin se acabó toda esta maldad, por fin los ídolos, por fin todo esto se va a ir y ahora vamos a vivir bajo el mandato de rey. Pero otros van a decir, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no quise escuchar? ¿Cierto? Va a venir el día del lamento también. Por eso dice de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Entonces, ese día donde se manifieste el Mesías, donde Él vaya a rescatar al pueblo de Israel, incluso eso lo dice Zacarías, ya cuando entremos a Zacarías vamos a ver que Yeshua va a venir en el momento cuando Israel menos tenga oportunidad, cuando todas las naciones estén sobre él, cuando lo único que ellos puedan decir, bendito sea Dios, el único que me puede salvar. Cuando ellos no vean más salida, cuando ya no puedan confiar en su ejército, cuando ya no puedan confiar en sus líderes, cuando lo único que les quede es arrodillarse, así como lo hizo el pueblo de Israel en Egipto. Arrodillarse ante Dios y decirle, Dios mío, si tú no nos salvas, acá vamos a morir. En ese día es que va a descender Yeshua. En ese día es que Él va a mostrar y se va a manifestar tal cual, ¿sí? Que muy posiblemente va a ser en una festividad de trompeta, ¿sí? Cuando habla de algaraza, muy posiblemente va a ser grito de batalla o de guerra. Ya Yeshua va a venir a sentenciar, a juzgar a las naciones, a darles guerra. Sí, lo que no les ha dado en siglos o en milenios, pues realmente va a darles guerra y va a poner a cada uno y a cada uno les va a dar la retribución merecida, ¿no? Por eso es que Él va a juzgar no solo a las naciones, sino también a qué? A la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Él va a venir con brazo fuerte, igual, pues de lógico, todo juicio empieza desde casa, ¿no? Y sigue en el verso 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno, contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Imagínense, o sea, qué profecía tan bonita, ¿no? Y sigue diciendo, ni su plata ni su oro podrá librarlo. O sea, ¿para qué guardas plata? ¿Para qué guardas oro? No guardes, no ahorres. Eso no quiere decir, sino no quiere decir que no pongas tu confianza en el oro, no pongas tu confianza en la plata. La plata no te va a salvar, no te va a librar de una enfermedad degenerativa. Y eso por lo menos lo podemos ver. ¿Cuántos ricos, cuántos millonarios no gastan casi toda su fortuna por salvarse o quitarse una enfermedad crónica, una enfermedad terminal como el cáncer, como el SIDA, como todas estas enfermedades que lo único que llevan es a la muerte? No hay salvación, ¿no? Y les da incluso a esas enfermedades que ningún médico puede saber cuál es o de qué se trata. Dios
hace, imagínate, si eso es nomás así, ese día no van a poder negociar con el Eterno y decirle, Dios mío, mira, tengo 1.000 millones de pesos allá en mi cuenta bancaria, yo te los doy si me dejas pasar. ¿Será que a Dios le falta esa plata? No, ¿cierto? No vamos a poder negociar con él. Por eso dice, en ese día no va a poderlos librar ni el oro ni la plata. Dice, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y esto se liga con lo que dice Amós, porque Amós dice que para un tiempo va a haber castigo con fuego, ¿sí? Y muy posiblemente con todas estas guerras que va a haber y con parecidas a la de Ucrania con Rusia o Palestina con Israel, ¿sí? Van a haber muchas más guerras y guerras donde va a haber fuego, donde incluso no se sabe, muy posiblemente acá esté ligado con las bombas atómicas, donde se tire una bomba atómica y qué va a pasar con el mundo. ¿No nos vamos a autodestruir? Ahorita no están en eso las naciones. No, si usted no hace lo que yo pido, le mando la bomba atómica, ¿no? Sin pensar lo contraproducente que va a ser eso en, en todo el mundo, ¿no? Por eso muchos, no, tenemos que hacer búnkers, no, tenemos que irnos para el campo, no, tenemos que hacer eso. ¿Cuando de qué sirve correr de un lado para otro cuando mi única confianza y el único que me puede librar de todo mal, ¿quién es? Dios, el único, ¿sí? De nada nos va a servir acumular viernes, de nada nos va a decir vamos a hacer un búnker y allá vamos a tener comida para 3 años, para 5 años. No, no sabe. Una bomba atómica y por lo menos acá se creen que hay más, no me acuerdo ahorita cuántas bombas atómicas hay a nivel mundial, pero hay hartas. Dice que si todas estallan, definitivamente esta tierra no va a poder sobrevivir, va a haber mucha infección, mucha intoxicación y pues realmente pues todos vamos a tener que morir. Dice que después de 36 millones de años, el lux es que realmente nosotros vamos, la tierra se va a volver a regenerar. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, poniéndole en un contexto donde todo va a ser destruido, ¿no? Y ahorita con esas amenazas de esas bombas atómicas, pues no queda nada mal, ¿no? Y por lo menos un ejemplo de eso fue algo que pasó con la bomba de Hiroshima. ¿Sí? La bomba de Hiroshima, ¿qué trajo y qué consecuencias no trajo allá en Asia? No trajo allá en donde pasó, creo que pasó en Japón, China, bueno, en uno de esos lugares. Imagínate las consecuencias, esas consecuencias incluso hasta hoy se están viviendo todavía, ¿sí? Pasaron de tener personas totalmente sanas y dar personas sanas a vivir personas con totalmente discapacidades, ya no nacían súper bien, tenían déficits en muchos aspectos. ¿Por qué? Por la intoxicación en el aire, ¿sí? Todo eso, imagínate el estar viviendo eso y que ya después de mucho tiempo se ha ido limpiando y que no fue una bomba atómica, ¿sí? Fue una bomba como tal que sí tenía grandes consecuencias, pero imagínate, ¿no? Y que no fue nada grato esa bomba que pasara, ¿no? Y que trajo consecuencias incluso hasta nuestras naciones. Ya ustedes pueden averiguar un poquito más acerca de todo eso que sucedió para ese entonces. Entonces, ¿de qué nos sirve guardarnos de todo eso? Todos los bienes dice que van a ser saqueados. Si nos devolvemos al verso 13, dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán y plantarán viñas, mas no la beberán del vino de ellas. O sea, imagínate, trabajar para nada. ¿Qué tal si a ti te toca salir huyendo porque viene otro país a conquistarte y todo lo que trabajaste quedó allá? ¿Quién lo va a disfrutar? El país que conquistó. Eso es lo que le pasó a Israel cuando vino a Babilonia. ¿Qué pasó con sus viñas? ¿Qué pasó con todos sus bienes? ¿Qué pasó con todo eso? Ahí se quedaron y ellos les tocó irse al exilio casi sin nada. Imagínate, ¿no? Entonces, son cosas que a veces nos tenemos que
preparar. ¿Cómo nos preparamos para ese día del juicio, para cuando Dios va a juzgar a las naciones? ¿Qué voy a almacenar? ¿Será que almaceno ropa, comida, bebida, bienes? Pues de nada eso me va a servir. Ese día lo único que me va a servir es ¿qué? La instrucción. Ahorrar y almacenar, ¿qué? Obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? Los mandamientos, cumplir lo que Él me está diciendo, ser generoso con el prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, adorarlo solo a Él, servir a los demás. Eso es lo que realmente debemos de hacer, ¿sí? Esas obras de justicia. Del resto, todo va a pasar. La euforia, el estar almacenando cosas, todo eso se puede dañar, todo eso va a pasar, incluso en medio de la euforia, en medio del correr de un lado para otro, incluso nos podemos lastimar y nos podemos perder incluso alguna de nuestras extremidades y no morir en el intento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han estado en terremotos y cómo reacciona la gente? Una gente es pasiva. eh, Va tomando todo con tranquilidad, pero otros son acelerados. Hasta el punto, por lo menos, escuché una vez acá en Colombia que tembló y un muchacho o una muchacha, por el miedo del temblor, lo que hizo fue tirarse de la ventana y se mató. Entonces, imagínate lo que produce el miedo y lo que produce las diferentes circunstancias, y nosotros tenemos que estar preparados, pero a nivel ¿qué? Espiritual, ¿sí? Por eso lo que mejor podemos hacer es que el estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo va a ser consumido por el fuego. Eso está en Amós. Amós dice que muchas de las ciudades que fueron en contra de Dios van a ser consumidas por fuego. Dice que Israel va a ser pasado por fuego debido a no obedecer al Señor. ¿Sí? Entonces, nada nos va a poder nada nos va a poder servir, nada de las provisiones a nivel material, físico, van a servir para cuando estemos en ese día, entonces, delante del Eterno. ¿M? Entonces ustedes van a decir, bueno, y entonces, ¿cómo me voy a preparar para ese día? ¿Qué voy a hacer para ese día? La respuesta es que lo que nos dice los primeros tres versos de Sofonías 2. ¿Qué nos dice? Y empecemos desde el verso 1 de Sofonías 2. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, oh nación sin vergüenza, ¿sí? Imagínate cómo nos está diciendo el Eterno, ¿no? Porque ¿a quién se lo está diciendo esta profecía? A Judá, a Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? Congréguense, mediten, estudien mi palabra, lo que le dijo a Josué, medita de día y de noche mis palabras y todo te saldrá bien, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Meditar. Nosotros somos una nación sin vergüenza, una nación que no nos da nada. A veces nos presentamos al Eterno con todo nuestro pecado y pensamos que estamos súper bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la características de la nación? ¿Cuál es la característica de Israel a nivel bíblico? ¿Sí? ¿Qué pasó para la época de los jueces? ¿Será que ellos estaban muy bien y cumpliendo todo lo que el Eterno les dijo? ¿Qué pasó para la época de la monarquía? ¿Será que estaban muy bien? ¿Será que se merecen realmente que Dios los esté guardando y los esté protegiendo? Pues realmente ninguna. Si vemos a lo largo de la historia, realmente la nación de Israel ha sido la más rebelde, la que más cosas ha hecho, ¿no? Y donde cada quien hacía lo que mejor les parecía. O sea, mejor no, yo hago lo que este jefe me dice, lo que Dios dice, eso no tiene nada que ver conmigo. Hoy en día, como estamos viviendo, ¿sí? En estos días estamos igual que lo dice Jueces 21-25. En estos días no hay rey en Israel, cada uno hace lo que bien le parece. ¿Será que no es lo mismo que está haciendo hoy en día todo el mundo, incluyendo Israel, Judá? Estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué digo estamos? Porque a veces caemos en ese error. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos
que estar buscando, ¿no? Y Joseph hace un chiste judío en el audio que me pareció muy bien ponerlo y dice, donde hay dos judíos reunidos, hay cinco opiniones, ¿sí? Imagínate, dos reunidos, pero tienen cinco opiniones diferentes, no se ponen de acuerdo, nunca llegan a una unidad y cada uno quiere interpretar como quiere. ¿Será que van a llegar a un acuerdo y será que van a poder llegar? Imagínate si esto fuera en un matrimonio, ¿cómo sería? ¿Sería que caminaran los dos a la par o estarían divididos en miles de opiniones, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? No podemos pasar interpretando como nosotros queremos, sino que tenemos que buscar ¿qué? La unidad. La unidad en lo que Dios nos está enseñando. Por eso yo no puedo decir, no, voy a dejar, no, lo que ese líder me diga, eso es lo correcto, no, lo que este líder me diga es lo correcto, pero sin ir realmente a aquel que tiene la verdad absoluta, que es ¿quién? Dios, ¿no? Dios es el único que tiene la verdad absoluta. Por eso en Juan 17:9 vemos cómo Yeshua oró por este aspecto para que todos viviéramos unidos, algo que no ha pasado a nivel histórico en ningún aspecto de nuestras vidas y mucho menos hablando acerca de la espiritualidad, ¿sí? Dice en el verso 9 de Juan 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Y será que nosotros sí hemos sido uno? ¿Será que todas las denominaciones protestantes son una? ¿Será que somos únicos con todos, somos unos y somos unánimes con todos los que creen en Yeshua como el Mesías, en Jesús como el Mesías? No, no somos unánimes, somos muy a que, tú no sigues lo que yo quiero, bueno, vete de acá, ¿no? Es muy hacer eso. Y eso es algo que debemos de quitar. Ahí pueden haber muchas interpretaciones, pero el único que puede mandar, el único que puede gobernar y puede decir qué es bueno y qué es malo, ¿quién es? Dios. Nosotros no podemos tomar arte en eso, ¿sí? Entonces, por eso él oró buscando la unicidad, buscando la unidad. Nosotros debemos ser unánimes, debemos ser unidos. Por eso incluso Juan en todo el libro de Juan declara también que debemos de ser, ¿qué? Unánimes, que dice el mejor mandamiento que debemos de ser es que amarnos los unos a los otros. Ese es el nuevo, incluso dice en sus cartas en las cartas de Juan, no me acuerdo si en la primera o la segunda, habla de que él pone un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Cuando realmente será que ese mandamiento es nuevo. No, Yeshua oró por la unicidad. Dios que les estaba diciendo desde el principio, obedezcan mis mandamientos. Si todos obedecemos los mandamientos de Dios, ¿será que no va a haber unicidad? La va a haber, ¿cierto? Entonces, imagínate lo que está ahí hablándonos, ¿no? El tener la unidad es lo más importante. Por eso nosotros tenemos que estar reflexionando, meditando en nuestras vidas, ¿sí? Porque no, no llegando al punto de pasar todo por alto y terminar siendo un desvergonzado, como lo dice ahí, ¿no? O nación desvergonzada, ¿no? ¿Qué es un desvergonzado? ¿Qué quiere decir alguien desvergonzada? ¿Qué? Que no le importa, o sea, no importa lo que Dios diga, lo que Dios piense, lo que mi mamá o mi papá piense, eso no me importa, yo vivo de acuerdo a lo que yo quiero. Su propósito, ¿cuál es? Desobedecer. Su propósito es ir en contra de las cosas de Dios. Por eso uno le dice, es que este sí es desvergonzado, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no hace conforme a lo que es lo correcto, sino que va impulsado por su desobediencia.
Su propósito es hacer conforme Él quiere. Dice en el verso 2 de Sofonías 2, antes que tenga efecto el decreto, perdón, y el día se pase como tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. ¿Qué dice? Mediten, escuchen las escrituras, hablen, entiendan, conozcan de Dios, empiecen a obedecerle antes de que llegue el día de la ira. ¿Cuándo es ese antes? Ahorita. Ahorita no ha llegado el día de la ira. Todavía no estamos en ese momento donde Dios está poniendo y ajustando cuentas con todos. Por eso necesitamos, ¿qué? Buscarle. Ahorita es el tiempo, ahorita es donde el Eterno y gracias a Dios Él nos está permitiendo estar acá para buscarle, para entender, ¿no? Entonces, ¿qué se repite acá tres veces en este verso 2? Ustedes que tienen sus Biblias ahí, ¿qué se repite tres veces? ¿Qué palabra se repite tres veces allí? Fuera el nombre eterno, ¿no? O el del nombre de Jehová, ¿no? Hay otra palabra que se repite tres veces. ¿Quién me puede decir? ¿Sí encontraron cuál es? Sofonías 2:2, ¿qué palabra se repite tres veces? ¿Ninguno? ¿El antes qué? Ajá, antes que. Sí, señorita, gracias, Yana. Exactamente, se repite esa palabra antes, ¿sí? Antes de que venga, antes de que pase, antes de que vivamos así. Ese antes es el decreto, antes de que se cumpla lo que el Eterno decretó, antes de que vengan las plagas, antes de que venga el juicio, antes de que venga la enfermedad, antes de que llegues a viejito, antes de que ya no puedas leer, antes de que quedes ciego, ¿sí? Antes de que ya no puedas buscarle. Búscale ahora que lo puedes hacer. Búscale ahorita que puedes escuchar de él. Busca ahorita que tenemos la libertad de hacerlo, porque va a llegar un momento en que no lo vamos a poder hacer tan fácil. Va a llegar un momento en que vamos a llegar de abuelitos y ya nuestras vistas se va a acabar. Imagínate, yo ahorita casi ni veo, imagínate a viejita, pues ni que digamos, ¿no? Va a llegar un momento en que ya no vamos a poder caminar de un lugar a otro para ir a buscar de la palabra. Va a llegar un momento en que incluso nuestras palabras o nuestra boca se va a cansar, que nuestros oídos ya no van a escuchar lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita es ese antes, ¿sí? El ahora, busquémosle ahora que todavía podemos hacerlo, ¿sí? Ahorita es el momento de realmente buscarle. No dejemos para último lo que podemos hacer ahorita, ¿no? ¿Cuándo es ese antes? Pues ahorita, no en 5, no en 10, no en 2 horas, no en 5 horas. Nosotros no sabemos y tampoco tenemos la vida comprada, ¿no? Estar pensando, no, no, déjenme, y lo que dicen hoy en día la mayoría de los jóvenes, no todos, ¿sí? Pero la mayoría de los jóvenes, ¿qué dice? Cuando llegue a viejito, yo busco de Dios. Ah, no, 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 déjeme, estoy en mi juventud, ahorita puedo hacer y vivir lo que yo quiera, pero más adelante yo busco de Dios, ¿no? ¿Y será que muchos de estos jóvenes llegan a edad para buscar de Dios o a la edad que ellos dicen para buscar de Dios? Hoy en día ya incluso podríamos decir que la mayoría de los jóvenes no llegan a una edad adulta. Mueren en accidentes, mueren por estar metidos en cosas que no son. Hoy en día podríamos decir que ya se ha bajado, ya no llegamos a los 90 años, ya ahorita llegamos incluso a menos, ¿sí? Incluso mucho más la juventud está llegando a menos años de vida. Ahorita se escucha más muerte de jóvenes que de adultos o que de mayores. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero se escucha más de gente joven muerta que de gente ya adulta, mayor, con sus años, ¿sí? Que uno diría, bueno, o sea, ¿sí? Por ahí uno de 80, 90, ¿sí? Pero ¿por qué no uno? Porque uno de 25, porque uno de 40, porque uno de 50, ¿sí? Todavía están jóvenes, pero aún así.
ya se está limitando el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso el momento es ahorita, ahorita que puedes hacerlo. Por eso, gracias a Dios, estamos en este lugar. Y en Sofonías 2:3 que nos dice, buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Y acá hay otra palabra que se nos repite. ¿Cuál es esa otra palabra que se nos repite 3 veces? Buscat. Exacto. Justicia. Ah, sí, buscar. Buscad, buscad al Eterno, buscad justicia, buscad mansedumbre. ¿Sí? Buscad al Eterno, buscad a Dios sobre todas las cosas, aprende de Él, instrúyete de Él, conoce a Él, buscad justicia, es buscad ¿qué? La palabra de Dios. Palabra La de palabra Dios. de Dios es la que Sí. nos da la justicia, la que nos da realmente lo que debemos hacer. Buscad Sí. mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué es? Autocontrol. Tengo que autocontrolar mi vida. Tengo que saber qué debo hacer, cómo controlar mis emociones, ¿sí? No es que, ay, no, es que me dio ira y voy a sacar y voy a hacer lo que yo quiero, es que necesito sacarla, ¿sí? Muchos hoy en día, muchos profesionales dicen, no, es que no te quedes con todo ahí reprimido, porque es que si no lo sacas, vas a estallar, ¿sí? Eso no es, tienes que autocontrolarte. ¿Qué tal si te dejas salir la ira? Pues te vas a volver igual que Hulk, todo verde y destruyendo todo lo que pasa en el camino sin importar si los conoces o no, ¿no? Eso tampoco es que sea así. Tenemos que autocontrolar nuestras emociones. Por eso somos racionales, pensantes, o si no, ¿qué nos diferenciaría de un perro a nosotros? De un pitbull que se deja llevar por su ira, por ese algo que detonó su ira y no lo deja parar, hasta el punto que incluso algunos llegan a matarlos porque no paran, ¿no? Imagínate qué sería si nosotros no tuviéramos nuestra mente racional y viviéramos como animales. Yo creo que incluso seríamos mucho mejor de lo que somos a veces como racionales, ¿sí? Entonces, esas 3 palabras que se nos da es el busca. Busca primero al Eterno. Busca su justicia. Busca mansedumbre. ¿Sí? Todos los humildes. Y es curioso porque dice, buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. A Dios no le gusta el orgulloso, a Dios no le gusta el prepotente, a Dios no le gusta el que se enaltece, a Dios no le gusta el que tiene su autoestima full. ¿Sí? Sobre todo, no. Dios quiere es una persona que reconoce que no es nada sin Él, una persona que sabe que sin Dios es mera basura, que sabe que sin Dios no es más que algo desechable. Nosotros con Dios es que podemos ser el mejor instrumento, con Dios es que podemos vivir la mejor vida, con Dios es que podemos estar realmente sanos, fuertes y vamos a pasar a mejores lugares, pero sin Dios, ¿qué somos? Nada, ¿sí? Entonces, el alejarnos de Dios y cuando nos alejamos de Dios, lo principal que nos aleja, que es el orgullo, ¿sí? Por eso Yeshua en muchas de sus enseñanzas dice, al que se enorgullece será que humillado y el que se humilla será que enaltecido. Entonces nosotros debemos humillarnos. ¿Qué mejor que humillarnos ante Dios que humillarnos ante el mundo? Porque ¿qué pasa? ¿Será que el mundo nos va a aceptar? Pues el mundo te va a pisotear mucho más. Pero ¿qué pasa si tú te humillas ante Dios? ¿Qué pasa si tú aceptas sus defectos ante Dios? Si tú aceptas el pecado, si tú aceptas todo, pues el único que te va a dar, el único que te va a salvar, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos de quebrantar, y eso lo vemos en las escaleras, por lo menos cuando hablamos de Mateo 5, este sermón del monte, ¿no? Y todas estas bienaventuranzas, si uno mira, está por escalón, ¿sí? Primero, ¿qué tengo que hacer? Saber que no merezco nada. Tengo que ser pobre en espíritu, ¿sí? Reconocer
que no soy nada sin Él. Tengo que quebrantar mi orgullo, tengo que quebrantar incluso mi, ya se me olvidó, mi amor por mí, de pensar que yo soy ush, la última Coca-Cola o puedo hacer lo que yo quiera, no, sino que reconozco que sin Él no puedo hacer nada. Después de eso, sigue hablando de los diferentes escalones que yo tengo que hacer. Si ustedes quieren, estudien Mateo 5, todas las bienaventuranzas y van a ver que empieza de menos a más, pero en la vida espiritual, lo que sería en la vida física de más a menos. ¿Sí? O sea, es lo contrario. En mi vida física yo ya no tengo que pensar en los materiales, en las cosas vanas, en el orgullo, tengo que controlar mis emociones, ya no puedo vivir airando a los demás, tengo que empezar de escalón en escalón. Y ese escalón que yo voy menguando, esa autoestima, la voy bajando y la voy bajando y la voy bajando. A nivel espiritual, yo voy subiendo y voy subiendo y voy subiendo para acercarme a quién? A Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso, el ahorita es que debemos de buscar a Dios. ¿Todos quiénes? Los humildes. Todos aquellos que reconocen que no son nada sin Dios. Dejan y quebrantan ese orgullo. ¿Será que nosotros realmente somos humildes de corazón? ¿Ya quebrantamos ese orgullo en nuestras vidas? ¿O será que hay alguna área donde yo no le he quebrantado mi orgullo? ¿Será que hay una área donde yo no la he entregado a Dios? ¿Será que hay algo que nos está alejando de Dios? Todo esto debemos de revisar, analizar nuestras vidas, ¿no? Vivir en humildad es llegar a una condición de pobreza y de baja espiritualidad, de bajeza espiritual. Es decir, tenemos que tener una autoestima cero delante de Dios. Delante de Dios yo soy cero. Delante de Dios yo no valgo nada. Delante de Dios no soy nada si Él no me brinda de su amor, si Él no me brinda de su misericordia, si Él no me quiere tomar como instrumento. Es lo mismo que nosotros ser todas las jarras, todas las vasijas de un alfarero. Pero si el alfarero nunca nos utiliza, nunca nos vende, nunca hace nada con nosotros, ¿qué pasa? Pasa a ser olvidada, no sirve, no hace efecto en nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese alfarero utiliza esa vasija todos los días? ¿Qué pasa? Llega a ser a una vasija de honra, una vasija de mérito. Es lo mismo que tú. Tienes 10.000 platos en tu casa, pero solo te gusta uno y ese es el que más utiliza, ¿cierto? Entonces, ¿qué te estás dando? Ese vaso si sirvió su función. Pero ¿qué pasa con lo demás? No sirve de nada. Eso mismo somos delante de Dios, somos barro, somos polvo, pero cuando estamos en sus manos somos valiosos, somos realmente importantes, ¿sí? Y eso es lo que realmente debemos de hacer. Por eso en Mateo 5:3 que nos dice otra vez, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú aceptas y si aceptamos la bajeza espiritual que tenemos, si aceptamos que no somos nada delante de Dios, si aceptamos que nuestra autoestima es cero, es nada delante de Dios, pues definitivamente vamos a entrar al reino de los cielos. De lo contrario, no, porque Dios no camina con un orgulloso, no camina con un prepotente. Y eso era algo que tenía el corazón de David. David conocía que era ser pobre espiritualmente, sabía que era reconocer y saber que solo dependía de Dios y que Dios era el que lo había colocado en el trono, que él no había hecho nada, que él no hizo nada para merecer eso. Y él lo dijo varias veces. Por eso es que David fue el único que fue conforme al corazón de Dios, porque él reconocía su bajeza espiritual, a pesar de que era un rey, a pesar que fue amado por todos, a pesar que tuvo muchos hijos, a pesar de todo lo que obtuvo, dijo, yo no soy nada sin Dios, ¿no?
Y por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 12:1, que nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, ¿cuál nube de testigos? Todos aquellos participantes o todos aquellos personajes bíblicos que tenemos, todos son testigos de Dios. Todos nos enseñan a Dios, por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante en nuestra vida? Esa es una carrera que no va a terminar, no va a ser de un corto plazo, no va a ser de un largo, sino no sabemos cuánto va a durar nuestra vida, por eso tenemos que correrla con paciencia. Y en el verso 2 de Hebreos 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Si nosotros nos ponemos y ponemos nuestra mirada solo en Él, sin mirar si X o Y persona me está diciendo haz esto y yo solo cumplo lo que Dios me está diciendo, solo lo que Yeshua me está diciendo, definitivamente voy a hacer todo bien. Por eso sigue diciendo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque Él se puede sentar al trono de Dios porque se humilló hasta lo sumo. Se bajó, se quitó su realeza, se quitó su poder, se quitó su señorío, bajó a ser como uno de nosotros, pero no bajó a ser un rey, no bajó a ser un príncipe, bajó a ser un siervo, el menor siervo de todos. Por eso fue enaltecido hasta lo sumo. ¿Mm? ¿Y será que nosotros podemos hacerlo? ¿Será que nosotros vamos a llegar a ser ese siervo delante de los ojos de Dios, así como Yeshua lo hizo? Si nosotros somos discípulos de Yeshua, si nosotros somos hijos de Yeshua, si nosotros decimos ser que caminamos como Él anduvo, ¿será que soy capaz de humillarme como Él lo hizo por amor a Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a vivir de acuerdo. Yo no puedo jactarme por el conocimiento, yo no puedo jactarme por estar cumpliendo los mandamientos, realmente por eso no puedo jactarme. Más bien debo estar agradecidos porque puedo hacerlos, porque puedo cumplirlos y que eso me van a llevar realmente a caminar mejor con Dios, ¿sí? Por eso lo mejor que podemos hacer es que conocer y saber que somos salvos gracias por su misericordia y por su fidelidad. Y eso era algo que David tenía. No sé si ustedes se acuerdan ese texto que habla de cuando David, Absalón le quitó el trono, le quiso quitar el trono y David salió huyendo de Jerusalén y muchos le dicen, venga, pero ¿por qué no va y pelea con su hijo? ¿Por qué no va y toma otra vez su reino? ¿Y qué dijo él? No. Si Dios me lo quiere quitar y si Absalón ya es hora que él reine, bueno, pues es de él. Dios es el que sabe, ¿no? Y él no se puso a pelear como si lo hizo Saúl. Saúl, ¿por qué peleó contra David? ¿Por qué lo quiso matar? Porque pensaba que el reino le pertenecía y que él era el que se lo había ganado por sus méritos, cuando realmente ya Dios lo había desechado, ¿sí? Entonces, imagínate, por eso debemos de tener cuidado. Yo no puedo estar señalando lo que mi otro vecino, lo que mi amigo o lo que mi hermano esté haciendo, porque que muy posiblemente yo pueda tener una viga mucho más grande en mi ojo que no permita que yo cumpla la voluntad del Eterno. Por eso debemos de reconocer que todos necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios, ustedes necesitan de Dios. Todos no hay uno en este mundo que no necesite de Dios, ¿sí? Por eso en Apocalipsis 3:17 que nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuidémonos de decir esto, porque ¿qué dice? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Porque aunque pensemos que acá en esta vida tengamos todo lo material, podamos tener la mayor riqueza, podamos vivir en el mayor lujo, pero a nivel espiritual estamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No tenemos nada. Pero ¿qué pasa si en esta vida material ando pobre, desventurado, ciego, pero sigo a Dios? ¿Qué pasa en mi vida espiritual? Realmente soy todo lo contrario. Eso no quiere decir, ah, no, ahora te vas a ir a vivir debajo de un puente, ahora ya no quiero la riqueza, ahora no. No, puedes tener riquezas, puedes tener fortuna. David tuvo riqueza, David vivió en la opulencia, David tuvo de todo, pero ¿qué fue la diferencia de Saúl con David? David no se aferró al oro. David no tomó al oro, a la riqueza, no confió solo en el oro, sino confió en aquel que es el dueño del oro. Miró a aquel que le estaba dando todo, no miró a lo que le estaba viviendo, que era el oro. Esa es la diferencia. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la riqueza, por el placer o por las cosas de este mundo, por el materialismo. Sí, las necesitamos, sí, pero eso no quiere decir que debo de confiar en eso. ¿Sí? No debo de confiar que mi casa va a estar para siempre. Debo de confiar en aquel que está guardando que mi casa viva y permanezca mientras que yo la necesite. Eso es una cosa diferente. ¿Sí? Porque el día que se desaparezca la casa, puedo confiar en que Dios me va a dar otra mejor. O puede que sean las mismas condiciones, o puede que sea menor, pero me va a dar dónde refugiarme. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿listo? Que debemos de tener. Por eso el suplicar la misericordia de Dios, y eso es lo que nos dice a lo largo de todos los libros, por lo menos en Isaías 66:1, que recordemos el capítulo 66 de Isaías ya nos habla de qué? De la eternidad. Dice, el Eterno dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de qué? De mis pies. O sea, el Eterno pisa la tierra. Para él, que somos mero polvo. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si nosotros nos ponemos a mirar y si ustedes miran lo que es el universo y dónde estamos en medio del universo, ustedes van a decir, no, pues ¿qué me creo yo delante de Dios? Si para Dios el universo es estrado de sus pies, es donde coloca sus pies, es donde Él camina. Imagínate, si ustedes, ¿será que ustedes se dan cuenta de todos los bichitos que hay en el piso cuando ustedes van al campo, cuando caminan en la calle? ¿Será que ustedes se dan cuenta de todos los cucarrones, de los insectos, de todo eso que está alrededor? Ni importancia le damos, nosotros no, pero Dios sí. Dios, a pesar de que está allá en las alturas, de que tiene todo un universo, se fija en nosotros que estamos en una misca, en una pequeña, chiquita constelación a lo largo de todo el universo y aún así nos mira. Aún siendo polvo, Él nos cuida, ¿no? Qué grande es su amor. Yo sí digo definitivamente como Él, no hay nada. Por eso cuando entendemos todo eso, nos queda lo mismo que vimos en Habacuc 2:20. Mas el Eterno está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Qué más me queda sino que callar y someterme a su voluntad? Yo no puedo ser un siervo exigente cuando Él me está dando todo. Yo no puedo ser un siervo que dice te quiero 3 casas cuando ya te dio la que necesitas. Yo no puedo estar diciéndole quiero riquezas cuando Él te ha dado la riqueza más grande que es conocerle a Él, ¿no?
Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos de llegar. Zacarías 2:13 también nos dice, calle toda carne delante del Eterno, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y acá sí que es difícil, porque cuando dice porque se ha levantado de su santa morada, y eso es lo mismo que cuando uno es chiquito, no sé si ustedes vivieron o sintieron eso, que uno estaba ahí jugando, juicioso, pero el papá te llamaba y uno ni por enterado ni le quería hacer caso, ¿no? Pero cuando él se levantaba y nomás medio hablaba, uno que hacía, volteaba la carita, se daba cuenta que ya se había parado, ahí sí, corra y haga caso, ¿no? Porque sabíamos que si se levantaba era regaño, castigo o simplemente un buen juetazo, un buen latigazo, bueno, como ustedes le digan, dependiendo de la nación. Entonces, imagínense, eso es lo mismo que pasa cuando Dios se levanta, igual que un padre a querer castigar a su hijo porque no hace caso. Uno le puede decir ahí sentado, mira, haz esto. Mira, haz esto. Llega un momento en que uno ya se levanta y, oiga, es que no me va a hacer caso, ¿sí? Y ya hay una vez, ahí sí, no, toca hacer caso, ¿cierto? Ahí sí se ponen las pilas o nos poníamos las pilas, ¿cierto? Cuando éramos chiquis. Entonces, imagínense eso es, ahí es cuando va a callar todo el mundo. Por eso tenemos que estarlo buscando, buscando Él, buscando su justicia y buscando su misericordia, su mansedumbre, para que, ¿qué? Para que yo pueda hacer todo, ¿sí? Por eso dice, buscad al Eterno, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. ¿Qué es la obra de su juicio? ¿O qué es lo que dice pusisteis por obra su juicio? Acá estar juzgando realmente como Dios manda, como es correcto, como lo dice las escrituras. Yo no puedo juzgar a todos mal y yo no puedo decretarle a nadie mal. Yo no puedo juzgar a nadie, lo único que lo puede juzgar, ¿quién es? Dios. Eso es algo que nos enseña las escrituras. Pero sí le puedo decir a mi amigo, vea, mire, pilas con esto porque vamos a ir mal. Y lo mismo que cuando vamos en el colegio, ¿no? Y nuestros amiguitos iban perdiendo alguna materia. Venga, póngase de pilas porque si no va a perder el año. ¿Qué estás haciendo? Incentivando para que esa persona no termine mal. Lo mismo debemos hacer los unos con los otros, ¿sí? Ayudarnos los unos. Entonces debemos de que cuando dice buscad mansedumbre, entonces, ¿cuál fue la característica principal de Moisés? Moisés sí tenía mansedumbre, ¿no? ¿Qué dice? Fue el hombre más manso y ha sido el hombre más manso sobre la tierra, porque no creo que haya hoy en día un hombre que se aguante a más de 3 millones de personas peleando, hablándose, gritándole, diciendo es que usted nos trajo acá a morir, es que usted nos dijo, imagínate, o sea, yo me vuelvo loca. Yo a veces acá que tengo 3 o 2 niños me vuelvo loca porque no hacen caso, porque no obedecen, porque se ponen a gritar, se andan quejando, andan diciendo cosas y uno dice, Dios mío, ¿cómo será Moisés con tanto pueblo? O sea, yo digo, uy, Dios mío, antes ese hombre, ¿por qué no se volvió loco? ¿Por qué? Porque estaba caminando con Dios, porque confiaba en Dios. No le ponía cuidado a las cosas de los hombres, sino le ponía cuidado a las cosas de Dios, ¿no? Y ese es el atributo más grande que nosotros debemos de tener, la macedumbre. Él no se jactaba por ser el líder, sino que antes se humillaba ante Dios y intercedía por los que murmuraban por él, ¿no? Lo vemos cuando el pueblo pecó, hizo el becerro de oro, el que hizo, no, Dios mío, perdónalos, mira, no los mates, no, tú hiciste y dijiste todas estas promesas, no puedes fallar a eso, ¿no? Imagínate, ¿será que tú coges y también intercedes por aquel que te hizo daño? Imagínate, por eso yo digo, Moisés definitivamente tenía mucho amor, ¿sí? ¿Será que tú intercedes por aquellos que murmuran por ti, contra ti, como lo hizo la hermana de Moisés y Aarón? ¿Por qué a la hermana le dio lepra? Por murmurar
de Moisés. Dios dijo, no, tú puedes interceder por ella y gracias a la intercesión de Moisés fue que ella no murió en el acto, porque si no hubiera muerto, sino que Dios que dijo, te va a castigar 7 días con lepra y le dio la lepra más fuerte, ¿sí? Por eso la sacaron afuera, porque no podía contaminar al pueblo, ¿no? Entonces, él lo reprende, él lo castiga, pero a pesar de eso, estaba con él. Porque ¿por qué reprendió a Moisés? Por un simple error. ¿Cuánto no nos pedirá más a nosotros? Por eso nosotros debemos de ser como Moisés, debemos de ir intercediendo, de ser mansos, de actuar con misericordia. ¿Listo? Y hasta acá lo vamos a dejar. La próxima clase seguimos hablando acerca de este tema, ¿sí? No sé hasta acá cómo vamos. Si tengan alguna duda, pregunta acerca del tema de hoy o lo que hemos llegado a ver hasta ahorita. A Mm, mí me gustó mucho. Gracias, Juliet. Vale. Espero seguirte viendo, Jana, que te recuperes pronto. Gracias, Juliet. Vale. ¿Ninguno tiene dudas, preguntas? Vamos bien, Luli. Estamos bien, todo Listo. bien, gracias. Ujú. Vale. Entonces, pues vamos a orar, finalizamos la clase y pues teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, reflexionar en nuestras vidas, si realmente andamos bien o definitivamente andamos rayando sobre lo malo y pues tenemos todavía oportunidad de volver a Él, ¿no? Tenemos todavía ese momento de acercarnos a Él y decirnos, Dios mío, si tú no me ayudas, no puedo hacerlo sola, ¿no? Como lo Ujú. hizo Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no voy a hacer nada. No me puedo mover porque no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, lo mismo debemos de hacer nosotros, tomar esa dirección de decir, Dios mío, tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me ayuda, Él es el único que me salva, el único que me da todo, necesito de ti. Sin ti, no soy nada. Sin ti no sirvo, sin ti no estoy, ¿no? Entonces, es lo importante de reconocer nuestro lugar, igual que hizo Yeshua con la mujer sirofenicia, le mostró y le dijo, tú no eres parte de la tierra, tú no eres parte de Israel, ponte en tu lugar, no mereces, pero que ella que dijo, no importa, no importa si no soy parte del pueblo, necesito de ti, aunque sea que tú me des una migaja con eso, tengo. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos y entendemos que Dios nos está salvando por amor, por misericordia, pues definitivamente sabremos que hemos ganado mucho, no hemos perdido, hemos ganado demasiado, ¿sí? Entonces, pues oremos y finalicemos. Señor y Padre, gracias, gracias Señor por permitirnos buscarte, por permitirnos estar delante de ti, por permitirnos aprender de tu palabra, Padre, y ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese día de tu venida, para estar, Padre, no para ira, sino para esperanza, sino para paz, sino para estar delante de ti en medio de la boda, para poder tener esos vestidos, esas ropas blancas que solo tú nos puedes dar para entrar realmente a esas bodas del Cordero, Padre. Ayúdanos, Señor. Deja y aparta de nosotros y quita de nosotros si hay orgullo, si hay falsedad, si hay pecado en nosotros, Padre. Ayúdanos a trabajar en ello y a romper, Señor, todo aquello que nos aparta de tu voluntad, todo aquello que nos aleja de tu propósito, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, a ser humildes, con un corazón humildes, así como David lo llegó a ser un corazón entregado a ti, a saber que todo lo que tú nos has dado solo es gracias a ti, gracias a tu misericordia y que nada de lo que tenemos nos pertenece, Padre. Te doy gracias por tu palabra, gracias por Yana, cuídala, protégela, Padre, y sobre todo tú sabes el proceso que está viviendo. Sabemos que tú la llevas de tu mano, que tú la estás cuidando, Padre, y que ella pueda ver esos detalles que tú has hecho a lo largo de todo este tiempo, Padre. Nosotros queremos que ella esté 100% bien, pero sabemos que todo depende de tu voluntad.
Sabemos que tú haces lo mejor que es para ella, Padre. Te doy gracias por María Elena, por Margarita, por sus vidas, por sus corazones, Padre, que ellas puedan seguirte buscando y obedeciendo cada día más, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.